Bueno, la película es el encuentro de una mujer cineasta con un fantasma en un espacio en su casa. La cineasta vive en esa casa y se encuentra con que en su hogar vivió durante casi toda su vida otra mujer ya muerta, y va descubriendo lo importante que fue en la historia y en la cultura del País Vasco, porque fue una militante pues desde los años 30 hasta el final de su vida, que se murió en el 82. Entonces, bueno, la cineasta soy yo. Yo descubrí que en esa casa, es la realidad de lo que sucedió, yo descubrí que en esa casa en la que yo vivía habitaba este fantasma, o bueno, había vivido todos estos años esta mujer. Yo no la conocía y para mí era imperdonable no conocerla, y también constatar que en el País Vasco muy poca gente la conocía. Sabiendo, poco a poco, fui descubriendo lo que había hecho a lo largo de los años, y me parecía muy importante rescatar su figura, ¿no? Y a través de esta película pues es lo que he tratado de hacer un poco. Estamos hablando de Elvira Cipitria. Vos decís que te encontraste con el fantasma. ¿Es una forma metafórica de decirla o tuviste algún encuentro real? Bueno, la mente ya sabes que luego juega, no sé. A ver, estuve 7 años investigando sobre una mujer que se convirtió en el centro de mi vida y vivía en la casa en la que ella había vivido. Entonces, para mí en esa casa había una presencia. De hecho, cuando yo empecé a leer al principio, ¿no? Empecé a leer mucho sobre ella y a hablar con mucha gente, me sucedió algo estando en casa que fue como aquí hay algo que yo no veo pero que está, ¿no? Que es una presencia y un peso. Aquí hay unas emociones, hay cosas que están aquí que no sé cómo nombrarlas, decirle cosas y eso es lo que quiero contar. Entonces para mí si hay algo fantasmal, y luego evidentemente tanto hablar, pensar, trabajar sobre ella, sí que de pronto me pasaron cosas, pero bueno, no sé si me las inventé o pero sí hubo ahí cositas, sí. Bien, durante la película se ven que haces muchas proyecciones en las paredes. ¿Esas todas son imágenes reales de Elvira? Bueno, hay distintos tipos de proyecciones. Hay proyecciones de ella, encontré en movimiento 4 planos en Super 8, que se los proyecto, y luego hay fotografía, y luego hay imágenes que yo rodé. O sea, en el momento en que decidí que no iba a salir de la casa, en la película no salgo de la casa, y que iba a proyectar imágenes, no solo proyecté, digamos, archivo histórico para entenderlo, sino que también rodé fuera para proyectar dentro. Entonces hay un poco de todo. ¿Qué sentiste vos cuando descubriste por primera vez quién era Elvira? Pues lo primero, claro, mi primer acercamiento fue acercarme a ella, digamos, desde los libros, desde lo histórico, desde la memoria histórica. Entonces, como te digo, al principio me encabroné, me enfadé conmigo y bueno, está claro que fue mujer, entonces hay muchos elementos que vivió la media vida en la clandestinidad, entonces que hacen que sea desconocida, ¿no? Entonces al principio fue como, yo tengo que hablar o sea, esta mujer tiene que ser más conocida, ¿no? Pero luego a mí personalmente, eso ya el siguiente paso fue que para mí fue una amiga, ha sido una amiga con la que me he enfadado, me he reído, le he tenido miedo, y ha sido un espejo tremendo, en el que yo a través de ella he podido trabajar muchas cosas mías, que son mías, pero que las siento como mías y de mi pueblo en el que he crecido, o sea, de mi identidad vasca, de mi identidad como mujer, o sea, que son mías biográficas, pero son mías también en cuanto que soy mujer, en cuanto que soy vasca, entonces a través de ella había ciertos temas que yo tenía ahí, que me estaban acechando, pero que no me ponía a trabajar. Y cuando yo viví muchos años en México, y cuando regresé al País Vasco y me puse a vivir en esta casa y me encontré con Elvira, fue la manera de ponerme a tratar esos temas que me había dejado de lado en ese momento. Bien, y ahora ¿qué se siente el poder vos transmitir la historia de ella, al menos un poco de lo que fue la historia de ella, de quién era, proyectarlo en tu película y que la mayoría de la gente lo empiece a conocer, no solo en España, sino también, por ejemplo, acá en Argentina, con este festival? Me parece alucinante, porque hoy le decía también antes a otra amiga eso, ¿no? Que pensaba, joder, Elvira Cipitria en Buenos Aires, que qué me le iba a decir a mí, ¿no? Que yo lo que quería que la conociera en el País Vasco, y hoy voy a hablar de ella, voy a decir su nombre aquí, ¿no? En otro lado del mundo. Me parece maravilloso la oportunidad que me ofrece Panoramas para hacerlo.
Y en el País Vasco, cuando hemos tenido, bueno, la vamos a estrenar en mayo en salas, pero hemos tenido diversas proyecciones. Y hubo un día y una feria en el País Vasco, una feria de la cultura vasca que se hace en diciembre, y un periódico solo en euskera, el único que es solo en euskera, la portada y 8 páginas estaban dedicadas a ella. ¿Qué te puedo decir? O sea, dije, para eso he hecho esta película, ¿no? También, para que haya más gente que sepa quién es Elvira Zipitria y lo que hizo, ¿no? Bien, y más allá de lo que es la película en sí, ¿qué se siente venir acá a Argentina, justamente con Hispanogramas? Muchas mujeres hay presentes, muchas directoras en esta oportunidad que viene creciendo, ¿no?, en el cine mundial incluso. Bueno, porque afortunadamente algunas de nuestras reivindicaciones, digamos, para ocupar más espacios públicos, que los empezó haciendo Elvira Zipitria en 1930, la primera vez que se subió y dio un meeting delante de miles de gente, de 10.000 personas, la primera vez que una mujer, pues ahora nos toca también, ¿cuánto es? 30, 70, 80 años después, todavía tenemos que seguir conquistando estos espacios, ¿no? Entonces para mí es pues un regalo y parte también de la lucha que llevamos haciendo de estar en los espacios públicos haciendo películas y haciendo cualquier cosa y que no sea raro, que no se nos pregunte cómo es precisamente lo que me has preguntado, ¿no? Esperamos que algún día el hecho de ser mujer y estar presentando una peli no sea óbice para preguntarme, ¿no? Claro, ¿Rico? Entiendo, sí. Pero pues muy contenta. Bien, las últimas 2 preguntas. La primera, ¿por qué el título Paso al límite? Pues mira, en euskera, literalmente, es el verso, es un poema, es un verso de 1909 de un poema, es un verso sacado de un poema, que literalmente significa el límite se llama paso, que tiene que ver con el límite de la frontera geográfica y con que si lo pasas, ¿no? La película primero tenía otro título, durante todo el proyecto, los 7 años tuvo otro título que era IRA 26.2, que es un poco largo de explicar, y ya muy pronto supe que ese no era el título y en montaje lo encontré este título, que fue una frase que me dijo una señora que había conocido a Elvira y que me parece bueno, yo luego lo traduje paso al límite, no lo traduje literal, pero es más o menos lo mismo, porque pienso que Elvira Zipitria transgredió y traspasó muchos límites invisibles y en la época franquista, antes en la guerra civil, cuando subió a ese meeting, ¿no? Y yo también al hacer esta película, ¿no? Entonces me parecía que era como que es una película que transgrede y que hemos transgredido tanto ella como yo, sobre todo ella, pero yo también, es la primera vez que salgo en el encuadre. Simplemente el hecho de cruzar el encuadre para mí ya es un cruce de límites, ¿no? Entonces por eso le puse ese título. Bien, y la última, si podés describirme la película en emociones, se podría decir, en 2 o 3 emociones que te generen la película. Oscuridad, tristeza y fragilidad. No son emociones, pero... Sí, se entiende. Me gusta. Sí, podría ser eso. Bien, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte para la película. Muchas gracias.